tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos sobre las verdades y mentiras acerca de María Magdalena. En nuestra sección infantil, el cuento Como oveja sin pastor. El padre Miguel, que siempre había sido un párroco en la ciudad, quiso tener la experiencia de misionero, así que decidió ir durante 2 semanas a la Sierra de Oaxaca. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Vengan conmigo a un lugar solitario. En el Santoral te contaremos la historia del apóstol Santiago y el por qué se le representa a caballo. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Los billetes en el cielo. Un día murieron todos los billetes mexicanos y se fueron al cielo. San Pedro los recibió y ellos pidieron permiso para entrar, pero él les dijo que ninguno podría hacerlo. No manches, pero ¿cómo no? Dijo el billete de 500. Yo soy poderoso y tengo las puertas abiertas, en todas partes me quieren. Igual yo, dijo el de 200 pesos. Todos me quieren tener. ¿Por qué, Pedro, no podemos entrar? No insistan, dijo San Pedro. No pueden entrar al cielo. El de 20 pesos dijo, tal vez yo pueda hacerlo, o el de 50. Pero Pedro no dejó entrar a ningún billete. De pronto se oyó un ruido raro. Eran todas las moneditas de 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, 1 peso, que también habían muerto. Pedro les dijo, pasen, 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 benditas. Las puertas del cielo están abiertas para ustedes. Entonces los billetes se pusieron muy enojados y reclamaron por qué razón las monedas sí podían entrar y los billetes no. Y San Pedro les dijo, porque ellas iban a la iglesia los domingos. Resonancias de Fe, con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la radio. Y un saludo especialmente, como cada domingo, a todos los enfermitos, a quienes están pasando por algún mal momento, para que abran su corazón, abran sus ojos a la luz de Dios y se den cuenta que aún en estos momentos, más aún, especialmente en estos momentos, es cuando Dios nos acompaña y nos hace sentir su presencia. Simplemente hay que tener una gran fe y abrir los ojos del corazón. Saludos también a todos aquellos que transitan en estos momentos por las carreteras de Estados Unidos o de México, a los transportistas, a los traileros que van escuchando este programa. Que Dios les bendiga y les ayude a llegar bien a su destino. Un saludo especial a mi hermana María Magdalena, que estará celebrando su santo el día 22, y a todas las personas que llevan este nombre, Magdalenas. ¿Por qué? Porque es una santa increíble, una santa que tuvo la misión de predicar a Cristo resucitado, incluso a los apóstoles, porque fue de las primeras elegidas juntamente con la Virgen María y las mujeres que llegaron al sepulcro para ungir el cuerpo muerto de Cristo y se dieron cuenta que no estaba muerto, que había resucitado. Así que un saludo especial a quienes llevan ese nombre.
Y por ahora, como los niños ya están esperando el cuento, pues nos vamos inmediatamente a este cuento. Y recuerden que si quieren el libro para entender el Evangelio a través de los cuentos, pueden conseguirlo en mi parroquia. Al final del programa les diré cómo hacerlo. Pero vamos a escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Como ovejas sin pastor. El padre Miguel, que siempre había sido un párroco en la ciudad, quiso tener la experiencia de misionero, así que decidió ir durante 2 semanas a la Sierra de Oaxaca, a un pueblito muy alejado y olvidado. Sabía que en ese lugar había muchas carencias y por eso preparó un buen botiquín, algunos libros y lo necesario para la misa diaria. Cuando finalmente llegó a la población, se quedó asombrado. Es peor de lo que pensaba. En este lugar no hay ni escuela, ni hospital, ni tampoco iglesia. Las personas viven apenas con lo necesario. Don Pancho, una persona que lo había visto llegar, lo escuchó y le dijo: Pues, comparados con la gente que vive en los alrededores, nosotros estamos bien. Y era cierto, en aquellos lugares se notaba mucho la pobreza, la falta de educación y el olvido de la sociedad. El padre Miguel invitó a todos a una misa que celebraría en medio del campo y acudieron muchos. Ahí el sacerdote descubrió algo. Queridos hijos, me acabo de dar cuenta de que muchos de ustedes no saben ni siquiera persinarse. Así que vamos a ocupar el tiempo que tengan libre para que yo les enseñe el catecismo. Entre los que acudieron a misa, el sacerdote descubrió también a unos niños muy enfermos. Inmediatamente buscó en su botiquín algunas medicinas y se las dio. La noticia se corrió rápidamente y llegaron otros enfermos para recibir ayuda. Una madre agradecida le dijo: Muchas gracias, Padrecito Miguel. Aquí no llegan los doctores y nuestros enfermitos no podían curarse. No tienes nada que agradecer, María. Afortunadamente traje mucha medicina porque me imaginaba que las cosas estarían así. Y no se te olvide darle la medicina a tu hijo, ¿eh? Gracias, padre. Ahorita sí la doy. Anda, ve con Dios. Ahora voy a visitar a un ancianito enfermo a quien necesito ponerle una inyección. El sacerdote logró que muchos enfermos sanaran, pero no solo le hizo de doctor, sino que también se dedicó a enseñar a leer a los niños y a los adultos. Pancho, la persona que lo recibió el primer día, fue el primero en aprender y pronto trajo a más personas. Padrecito, aquí le traigo a otros campesinos como yo para que les enseñe a leer, a escribir y a hacer cuentas, porque luego nos hacen tarugos cuando bajamos al pueblo grande o a la ciudad. Con mucho gusto, don Pancho. Mientras más sepan leer, escribir y hacer cuentas, menos podrán engañarlos. En 2 semanas, aquel sacerdote no solo la hizo de médico y de maestro, también ayudó a resolver problemas matrimoniales, alejó a algunos del vicio del alcohol y, sobre todo, predicaba la palabra de Dios y celebraba la misa con mucho gusto. La gente del pueblo y sus alrededores estaba mejorando mucho en todos los aspectos, por lo que el padre decidió quedarse 2 semanas más. Pero mientras más tiempo se quedaba, más personas llegaban a buscarlo. El señor Pancho comenzó a ayudarle y en muchas ocasiones vio cómo el padre Miguel apenas se daba tiempo para comer y dormir, por lo que le dijo: Padre Miguelito, a mí me parece que a usted se le ha juntado mucho el trabajo por tanta gente que viene a buscarlo. Ya no solo da catecismo y la misa, también nos está enseñando a construir mejor nuestras casas. La hace de médico y maestro. ¿No será bueno que también cambie un poquito las cosas? Tiene razón, don Pancho. Sus palabras me han hecho pensar un poco mejor las cosas y las voy a cambiar. He decidido regresar a México en este mismo momento. Pero le voy a pedir un favor, don Pancho. No le diga a nadie que me fui. Así, el padre Miguel salió de aquel pueblo sin que nadie lo viera y regresó a la Ciudad de México. Fue de inmediato a hablar con su obispo y le mencionó la gran necesidad de aquellas personas. Señor obispo, estoy exhausto. Esa misión que fui a realizar a la Sierra de Oaxaca me abrió los ojos y vengo a decirle que renuncio.
¿Cómo que renuncia, Padre Miguel? Así es, señor obispo. Aquellas personas tienen tanta necesidad que parecen ovejas sin pastor. Por eso he decidido renunciar a mi parroquia, para dedicarme de tiempo completo a ellos. Porque me he dado cuenta que mientras más conocen a Dios y el amor, viven cada vez más felices. Y por supuesto, señor obispo, yo también. El obispo aceptó la renuncia del sacerdote porque sabía que tenía razón. Pero no solo aceptó su renuncia, sino que decidió apoyarlo con lo necesario para su nueva labor. Medicamentos, libros, pizarrones, etc. Pronto regresó el Padre Miguel a la Sierra de Oaxaca. Todos se alegraron cuando lo vieron regresar. Don Pancho le dijo: Ay, padrecito, como usted me dijo que quería cambiar las cosas, yo pensaba que se había ido para siempre. ¿Se va a quedar unas semanas más? No. He decidido quedarme para siempre. Todo el pueblo se puso muy contento y trabajó muy unido con las indicaciones del padre. Como siempre que buscaban al padre, él nunca se negaba y decía: parecen ovejas sin pastor. El señor Pancho se las ingenió para que descansara un poco. Cuando lo veía muy cansado, don Pancho les decía a las personas: para que nos dure más nuestro pastor el padrecito, regresen al ratito porque estoy seguro que si él está bien comidito y bien dormido, los va a atender mejor. Ese secreto de don Pancho nunca lo supo el Padre Miguel, pero le ayudó a rendir más. Bajo la guía del líder espiritual, pronto construyeron una escuela, un hospital y una iglesia. El día de la inauguración, hicieron la primera comunión 200 niños que también habían aprendido a leer y escribir. Don Pancho tomó la palabra y, frente a todos, le dijo al sacerdote: Padre, queremos decirle que ya tenemos un nombre para nuestra iglesia. Se llamará El Buen Pastor, porque usted, como el mismo Cristo, nos ha tratado como ovejas sin pastor y nos ha reunido en el amor. Este es un cuento escrito por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Queridos hermanos, hermanas, este domingo hemos escuchado que los 12 apóstoles regresaron de la misión y se reúnen de nuevo con Jesús. Llegan cansados pero muy contentos. Le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado, cómo fueron de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva del reino, cómo consolaron y curaron a los enfermos, cómo expulsaron demonios en su nombre. La alegría es inmensa. Todo parece indicar que la misión fue un éxito. Son tantos los que ahora acuden a ellos que ya no tienen tiempo ni para comer. Por eso Jesús les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. El reposo de los apóstoles, más que ambientado en un lugar, en un escenario geográfico, está situado más bien junto a una persona. Junto a Jesús es donde recuperan las fuerzas y se reaniman. Y una experiencia semejante todos la hemos tenido. No necesitamos salir a lugares exóticos o lejanos para sentirnos descansados cuando estamos con las personas que nos hacen sentir bien, que nos escuchan, que comparten con nosotros la vida. Esa experiencia es más que agradable.
Sin embargo, el intento de estar a solas con Jesús fracasó, pero no por Jesús o sus discípulos. Lo que sucede es que la gente busca a Jesús, inquiere, se informa y consigue enterarse a dónde ha ido con los apóstoles. Se pasan la voz, hombres y mujeres corren por tierra para esperar a Jesús cuando desembarque, y lo que ve Jesús es una numerosa multitud hambrienta y necesitada. A pesar de verse obstaculizado en su búsqueda de soledad y descanso, Jesús no se enoja, no pierde el control de sí mismo, ni se frustra. No hay en sus ojos una mirada de enojo o de reproche. Al contrario, claramente se muestra cómo la primera lectura, donde se anuncia al buen pastor, se va haciendo realidad en él. Descubrimos a Jesús como pastor y en él una mirada de ternura y compasión. Nos dice el texto, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Se había retirado con sus discípulos por un acto de amor y por eso puede pasar con libertad de dicha búsqueda al encuentro con la gente. El reposo consistirá ahora en hacer reposar a otros, escucharlos en sus problemas, atenderlos, darles de comer con la multiplicación. El Evangelio de este domingo nos invita a descubrir y encontrar a Jesús tanto en el descanso, en el silencio, en la oración, como en el trabajo, ahí donde la gente busca y espera algo de nosotros. Si tú te sientes agobiado por la enfermedad, la tristeza, la pérdida de un ser querido, acudas a Jesús para que puedas descansar en su regazo. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 21 de julio se celebra a un santo conocido como San Lorenzo de Brindisi. En realidad se llamaba César de Rossi, pero cambió su nombre por el de Lorenzo. Y como nació en la ciudad italiana de Brindisi, este lugar se añadió a su nombre. Él fue un buen estudiante. Aprendió varios idiomas: griego, hebreo, alemán, bohemio, francés, español, y llegó a conocer muy a fondo el texto de la Biblia. El Papa Clemente VIII le pidió que trabajara especialmente por la conversión de los judíos. San Lorenzo de Brindisi trabajó en Italia, Alemania y España. Además logró reconciliar a la Iglesia con los herejes de Alemania y unir a los gobernantes católicos de Europa. Este santo falleció el 22 de julio de 1619. El 23 de julio se celebra a San Apolinar, obispo de Ravenna. Esta ciudad se encuentra un poco al sur de Venecia, en Italia, y es conocida en todo el mundo por los mosaicos de sus iglesias. San Apolinar fue el primer obispo de Ravenna y el único mártir de dicha ciudad cuyo nombre se conoce. También el 23 de julio se celebra a Santa Brígida religiosa. Brígida significa fuerte y brillante. Ella nació en Suecia en 1303. Es una de las santas que más apariciones o revelaciones tuvo. Cuando apenas tenía 6 años tuvo su primera revelación. Se le apareció la Virgen y la invitó a llevar una vida totalmente del agrado de Dios. Su padre la casó con Ulf, hijo de otro gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años y fueron padres de 8 hijos. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia y otro hijo fue religioso. Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia. Pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujos y comilonas y se explotaba al pueblo. Quiso llamar la atención a los reyes, pero estos no le hicieron caso. Entonces, como una forma de manifestar que estaba en contra de aquello, Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestirse como la gente pobre y sencilla. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino siempre sobre duras tablas, y fue repartiendo todos los bienes que tenía entre los pobres, de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Y después de adoptar esta manera de vida con su hija Santa Catalina de Suecia, se fue a Roma y en esa ciudad permaneció 14 años dedicada a la oración, a visitar y ayudar enfermos, a visitar como peregrina muchos santuarios y a dictar sus revelaciones que están contenidas en 8 tomos. Fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Este convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en esos tiempos.
y con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa. Lo que hace una mujer entregada a Dios que deja todo precisamente para seguirlo. El 24 de julio se celebra a Santa Verónica Giulianis. Fíjense que Verónica significa verdadera imagen y hace referencia a aquella mujer que le secó, le enjugó el rostro a Cristo cuando iba camino al Calvario, pero no es aquella. Esta se llama con el mismo nombre de aquella mujer que nos menciona el Evangelio. En julio de 1727 fue sepultada esta mujer italiana que de pequeña daba muestras de llegar a ser cualquier otra cosa menos una santa, porque su temperamento era sumamente colérico y muy fuerte, y sus pleitos ponían en desorden toda su casa. Afortunadamente, de joven, Verónica decidió dominar su ira y sus corajes con la ayuda de Dios. Así entró a un convento y comenzó a meditar en que el coraje y la ira de los humanos habían provocado las heridas de Cristo. Cuando Verónica cumplió los 33 años, en 1693, empezaron a aparecer estigmas en su cuerpo. Y quizás se puede preguntar, ¿qué son los estigmas? Se llaman estigmas a las heridas que tuvo Cristo y que aparecen inexplicablemente en el cuerpo de una persona. Por ejemplo, en las manos, en los pies, en el costado e incluso heridas en la cabeza como de una corona de espinas. Los médicos hicieron todo lo posible para curarle esas heridas, pero por más curaciones que le hacían, las heridas no cicatrizaron. Los médicos y el obispo estaban muy extrañados porque no encontraban ninguna explicación natural a este fenómeno. Y curiosamente, amigos, las heridas se agravaban el Viernes Santo. Pero aclaramos algo muy importante, amigos. Ella no se convirtió en una santa por tener lo que conocemos como estigmas, sino por la vida de testimonio, de trabajo diario, de ayuda a los pobres y de vida de oración. Perfectamente claro, Sergio, porque ninguna persona llega a ser santa por cuestiones del cuerpo, sino sobre todo por su testimonio de vida, por su ayuda, por su solidaridad con los más pobres, etc. Y digo esto porque en muchas ocasiones vemos en programas algunas personas que dicen que tienen estigmas y de repente en programas como History Channel, Discovery Channel o cosas así, ya empiezan a presentarlas como si fueran santas. Yo creo que en este caso hay que estudiar primero el fenómeno de los estigmas, pero a una persona nunca se le canoniza por tener estigmas, sino por su forma de vida. Que quede claro, San Francisco de Asís, el Padre Pío o esta santa no fueron santos por tener los estigmas, sino por su forma de vida. El 25 de julio se celebra a uno de los apóstoles consentidos de Cristo, Santiago el Mayor. Su nombre proviene de dos palabras, San Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacobo. Los españoles en sus batallas gritaban, San Jacob, ayúdanos, y de tanto repetir estas dos palabras, San Jacob, las unieron formando una sola, Santiago. Así que el nombre ya incluye el San, por eso no se dice San Santiago. Solo en francés se sigue separando y se dice San Jacques. Y muchos se preguntarán, ¿por qué se le llama el mayor? Y es que, amigos, como hay dos apóstoles con el nombre de Santiago, se les tenía que distinguir de alguna manera. Por eso a este se le llama Santiago el Mayor y al otro, porque era un poco más joven, se le conoce como Santiago el Menor. ¿Es cierto que tuvo otro hermano que también fue apóstol? Efectivamente, Santiago el Mayor era hermano de San Juan Evangelista y los dos hermanos eran pescadores hasta que los llamó Jesús para que fueran sus apóstoles. Además, Santiago formó parte del grupo de los 3 preferidos de Jesús. ¿Y quiénes eran los apóstoles preferidos? Por alguna razón que desconocemos, Jesús llamó a 3 de sus discípulos en momentos muy importantes como la transfiguración en el monte y mientras hacía oración antes de su muerte en el huerto de Getsemaní. Estos apóstoles fueron Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y además de esto, ¿en qué lo podemos distinguir de los demás apóstoles? Después de que Cristo murió, resucitó y subió a los cielos, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso, en el año 42, cuando el rey Herodes Agripa se propuso a acabar con los seguidores de Cristo en Jerusalén, lo primero que hizo fue encarcelar a Pedro y mandar cortar la cabeza a Santiago el Mayor. Así, este apóstol tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre para dar testimonio de la resurrección de Cristo. La tradición afirma que antes de morir, el apóstol Santiago fue a evangelizar lo que ahora es España y que ahí la Virgen María hizo uno de sus primeros milagros.
Él pensaba ir hacia la actual España a predicar y le comentó a la Virgen que tenía un poco de temor, y ella, para animarlo, le prometió que le ayudaría cuando sintiera que sus fuerzas flaquearan. Así, con esta confianza, el apóstol inició su recorrido y cuando sintió que sus fuerzas flaqueaban, cuando se sintió inseguro, se detuvo a hacer oración en la ribera del río Ebro. Entonces se le apareció sobre una columna o pilar de jaspe la Virgen María, que aún vivía, y le dijo: «En este mismo lugar labrarás una iglesia en mi nombre, porque desde ahora tomo esta nación bajo mi amparo». El lugar donde sucedió esto es la actual ciudad de Zaragoza, en España, y por eso ahí guardan con mucho cariño esa columna o pilar. Y sobre ella se ha colocado una imagen de la Virgen María, a la que llaman la Virgen del Pilar o la Pilarica, que es la patrona de toda España junto con la advocación de la Inmaculada Concepción. Y de acuerdo a los españoles, esa fue la primera aparición de la Virgen María en toda la historia. Fíjense que el nombre de Zaragoza viene porque a aquella región le llamaban César Augusta. Estaba dedicada al César y de ahí vino la palabra Zaragoza. Y cuando mataron al apóstol Santiago, ¿dónde enterraron su cuerpo? Ya escuchamos que le cortaron la cabeza en Jerusalén, pero sus discípulos huyeron del lugar y trasladaron sus reliquias a España y lo enterraron en un lugar llamado Iria Flavia. Pero con el paso del tiempo, sus restos se perdieron y ya nadie supo dónde quedaron. ¿Pero cómo y por qué fue que se perdieron? Con motivo de las invasiones de los musulmanes, que son los seguidores del Islam, se intentó ocultar su sepulcro para que no lo destruyeran o profanaran, y así lo cubrieron totalmente con tierra. Así, durante varios años, nadie supo dónde quedó. Pero afortunadamente, hacia el año 813, sucedieron cosas extrañas que permitieron que se encontrara el sepulcro. El obispo de aquella región, que por cierto se llamaba Teodomiro, tuvo un sueño en el que el apóstol le indicaba el lugar donde se encontraban sus restos. Al día siguiente, el obispo se hizo acompañar de varias personas y ordenó que excavaran en el sitio. Ante la admiración de todos, encontraron las reliquias del apóstol, y de ahí en adelante le pusieron al lugar Compostela. Compostela es una palabra que proviene del latín. Amigos, les vamos a explicar cómo se originó. Colocaron el sepulcro del santo en una pequeña cripta y en el techo de la cripta pintaron muchas estrellas. Por eso la gente le comenzó a decir lugar de estrellas, o sea, en latín Campus Stella, y poco a poco Campus Stella se fue uniendo hasta que quedó Compostela. Este sitio se localiza en la zona norte de España, allá en Galicia, de donde son los gallegos, y que por cierto no tienen nada de tontos. Al santuario acuden miles de peregrinos cada año. Tierra Santa, Roma y Santiago de Compostela son considerados los lugares más visitados por peregrinos. El Camino de Santiago es un recorrido que muchos comienzan a pie en la zona de Francia y lleva hasta España. Cada día se recorre entre 10, 20 o más kilómetros según la fortaleza de cada uno. Durante el recorrido, amigos, se pasa por monasterios, ermitas y poblaciones que brindan hospedaje y alimento por una módica cantidad. Eso sí, el paisaje es increíble, por eso hasta muchos artistas lo realizan. Y efectivamente todos llevan la clásica concha de peregrino o vénera, y para esto hay dos explicaciones. Una narración cuenta que en cierta ocasión un príncipe gallego, al aproximarse a las reliquias, se vio repentinamente cubierto de caparazones de moluscos. Entonces escuchó una voz que le decía que en memoria de las virtudes del apóstol Santiago, todos los peregrinos deberían llevar una concha. Otra tradición nos dice que el señor de Pimentel, durante un combate contra los musulmanes, se vio obligado a atravesar a nado un brazo de mar. Entonces pidió la ayuda al apóstol Santiago y cuando salió de las aguas, su cuerpo estaba cubierto de conchas en una especie de camuflaje para que no lo vieran los enemigos. Así la vénera, vieira o concha se convirtió en emblema de protección del santo en el caminar y en la peregrinación. Muchos se preguntan si este apóstol montó en alguna ocasión a caballo, porque a ninguno de los otros apóstoles se les representa como jinetes, y a Santiago el Mayor se le representa montado a caballo y además con armadura y espada. Ante esta pregunta, amigos, les tengo que explicar que las representaciones de Santiago como jinete o guerrero surgen de un momento histórico de España. Ustedes recordarán seguramente que durante muchos años España fue invadida y dominada por los musulmanes o moros, y si no fuera por una batalla en particular, los musulmanes lamentablemente hubieran acabado con los católicos de España.
y estamos hablando de una batalla que se tenía que realizar allá en España. Los españoles llevaban las de perder y se dice que gracias a la aparición del apóstol Santiago ganaron la batalla contra los musulmanes. Fue la famosa batalla de Clavijo. Corría el año 844 y se tenían que enfrentar con el emir musulmán de Córdoba, que se llamaba Abderramán, pero todos lo apodaban el Clavijo. Aquel hombre tenía mucha experiencia en las batallas y además tenía un enorme ejército. Por el otro lado estaba el valiente rey Ramiro I de Asturias, que quería expulsar de España a los moros, y créanme que la cosa estaba muy difícil. La batalla inició y parecía que los católicos perderían. Entonces invocaron la ayuda del apóstol Santiago y sucedió algo que muchos consideran un milagro. Apareció de improviso un jinete montado en un caballo blanco. Llevaba puesta una armadura y en la mano llevaba un estandarte con la cruz. Ante esta visión, los católicos tomaron más ánimo y vencieron al enemigo. Desde entonces decidieron representar al apóstol montado a caballo, con armadura y el estandarte. Incluso a veces colocan a sus pies a los moros vencidos. Por eso le llaman también Santiago Matamoros y se le considera patrono de España y de su caballería. Se le puede representar de varias maneras, como apóstol con túnica larga y un libro, como guerrero con caballo, armadura y estandarte. Y a partir del siglo XIII, época de las grandes peregrinaciones a Compostela, se le viste con un hábito de peregrino utilizando una túnica corta porque los caminantes no pueden llevar túnica larga. También lleva sobre los hombros una pequeña capa que se llama esclavina y que siguen utilizando los peregrinos para cubrirse del frío o del agua. Y no le puede faltar el bordón, que es una especie de bastón que le sirve para caminar, un sombrero y un guaje o calabaza hueca que servía y sirve para guardar el agua, una especie de cantimplora. El 26 de julio se celebran a San Joaquín y a Santa Ana. Joaquín significa Dios dispondrá. Ana quiere decir la bienhechora. Es importante aclarar, amigos, que en ninguna parte de la Biblia encontramos los nombres de los padres de la Virgen María. Sin embargo, una tradición muy antigua les atribuye esos nombres. San Joaquín y Santa Ana tuvieron el honor de ser los padres de la Virgen María y los abuelitos de Jesucristo. Honor único en todo el mundo, ¿no lo creen? Un santo de los primeros siglos dice que Joaquín y Ana dividían los productos de sus campos en 3 partes iguales, una parte para el templo, otra para los pobres y la tercera parte para los gastos de su hogar. Escritos muy venerables cuentan que los papás presentaron a los 3 años a la Virgen María al templo y que la llevaban muy frecuentemente allí para que la instruyeran en la religión. De allí viene la ceremonia actual en la que los papás presentan a sus hijos a la iglesia cuando cumplen los 3 años. El 27 de julio se celebra a alguien muy querido por los poblanos, el beato Sebastián de Aparicio. Este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo haciendo de agricultor, de transportador y de mandadero. Si usted quiere conocer una pintura de este beato, vaya a la Catedral de México, entra por la puerta del lado derecho, se va hasta el fondo y justamente a un lado de la sacristía, ahí está la pintura de este beato San Sebastián de Aparicio, juntamente con otro beato, un beato japonés que fue quemado en Japón por evangelizar. Pero continuamos hablando del beato Sebastián de Aparicio. Él nació en Galicia, España. Cuando era niño llegó a su pueblo una terrible epidemia y a todos los apestados los alejaban de los demás para que no los contagiaran. Sebastián se enfermó y su mamá lo llevó aparte a una cueva. Pero en un descuido de la mamá llegó una loba y lo mordió. Pero curiosamente, gracias a la hemorragia que le provocó la mordedura, se curó de la enfermedad. Desde entonces tuvo un especial amor por los animales y una influencia admirable sobre ellos. En un momento determinado decidió viajar para América. Llegó a Puebla en 1570 y allí se propuso cumplir la palabra de Dios ayudando al progreso de la región. Los indígenas en ese tiempo sufrían mucha pobreza y él les ayudaba en todo lo que era posible. Los transportaba gratis con sus víveres para que fueran a los pueblos a venderlos, repartía entre ellos los alimentos que lograba conseguir y además les enseñaba muchas obras manuales que los indígenas ignoraban. En su hacienda fundó la primera escuela industrial que hubo en México. Luego decidió entrar al convento de los franciscanos y donó todos sus bienes. Duró 20 años en el convento hasta que lamentablemente murió al reventarle una hernia a la edad de 95 años. 2 veces fue desenterrado su cadáver y las 2 veces apareció incorrupto.
Al morir quedó su rostro hermoso y alegre como si estuviera vivo. Junto a su sepulcro se obraron varios milagros y fue beatificado en 1787. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 22 de julio se celebra a Santa María Magdalena y seguramente ustedes, amigos, amigas, habrán escuchado o leído muchas historias en torno a ella porque esta mujer ha sido una de las más utilizadas para la creación de leyendas y narraciones llenas de fantasía, desde las que exagerando su vida pecaminosa le inventaron momentos llenos de lujuria, sensualidad y erotismo que explotan en todas las películas, hasta las que le inventan los más extraños milagros. Y recuerden, amigos, que fantasía más fantasía es igual a confusión. El nombre de María Magdalena no falta tampoco en las leyendas y relatos de la Edad Media que la unen al llamado Santo Grial. Así, las leyendas llenas de fantasía sobre la Magdalena se hacen todavía más complicadas y se alejan cada vez más de la realidad cuando se mezclan con las leyendas del famoso Grial. Y como el Santo Grial no es lo mismo para unos que para otros, existen también muchos textos, leyendas e incluso películas sobre este tema. Sin embargo, la mayoría de ellos no tienen fundamentos serios porque están inspirados en una información muy tardía y se dejan llevar por la fantasía exaltando aspectos mágicos o esotéricos. La fantasía pretende atacar a la realidad. No faltan tampoco versiones fantasiosas o novelas tendenciosas en las que se pretende acusar a la Iglesia de querer ocultar o encubrir la verdad sobre la Magdalena y el Santo Grial con fines oscuros y malvados. Pero, ¿a qué se le llama Santo Grial y cuál sería su supuesta relación con María Magdalena? Gabriela pregunta también, ¿el Grial es un objeto mágico? Amigos, muchos han buscado en el Grial un objeto mágico que encierra el poder de Dios que les ayudará a no morir jamás. La mayoría de las personas que se han dedicado a escribir sobre el Santo Grial están tan confundidas que siguen creando más confusión. En realidad, el contexto más antiguo llama Santo Grial al cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena, en donde, más que el objeto, es el mismo Cristo el que salva a la humanidad. No es la magia de una copa o de un cáliz lo que libera al hombre del pecado y de la muerte, sino la alianza que Dios hace con la humanidad mediante su Hijo. Son la ayuda de Dios y el compromiso del hombre los que juntos transforman las cosas. Pero amigos, ¿qué es en realidad el llamado Santo Grial? Los escritos y narraciones sobre el Santo Grial son tantos y tan diversos como la fantasía lo permite. Así, unos dicen que el Santo Grial es el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena. Otros hablan de un objeto que estuvo en contacto directo con la sangre derramada por Cristo en su pasión, objeto que puede ser una copa o vaso en la que San Nicodemo, San José de Arimatea o alguno de los discípulos recogieron y conservaron la sangre vertida en el momento de la crucifixión, o incluso la lanza que Longinos, el soldado romano, utilizó para traspasar el costado de Cristo, del que surgió sangre y agua. Finalmente, amigos, hay quienes más fantasiosamente y sin prueba alguna dicen que el Santo Grial es la sangre viviente de Cristo que continúa a través de sus descendientes procreados con María Magdalena o alguna de las mujeres de su tiempo. Es decir, afirman que Cristo se casó o simplemente tuvo relaciones con alguna mujer de la cual descendieron algunos hijos y que la sangre de Cristo sigue viva por ahí en esos hijos que se han ido reproduciendo y reproduciendo a lo largo de la historia. ¡Qué confusión de verdad! Si hay leyendas sobre el cáliz de Cristo, sobre el recipiente en donde sus discípulos guardaron la sangre que derramó en la cruz, también hay leyendas sobre la supuesta relación entre Jesucristo y María Magdalena. Especialmente esta versión sin fundamento serio se ha puesto de moda entre algunos falsos investigadores o entre los creadores de novelas fantásticas que quieren a toda costa convertir a Jesucristo, el Hijo de Dios, en un ser común y corriente, en un hombre común y corriente, sujetándolo, por tanto, a la necesidad de una pareja femenina y a la necesidad de la procreación, como si Cristo hubiera venido solamente esto al mundo y no a traer la palabra de Dios. Nada más lejano a la propia predicación de Cristo que, si bien bendijo la unión matrimonial y también bendijo la importancia de los hijos, también nos enseñó el valor del sacrificio
al pedir que se dejara padre, madre, esposa, hijos y hermanos por el reino de Dios. Y es por eso por lo que resulta importante descubrir la diferencia entre la verdad y la ficción, entre la realidad y la novela, y ante este cúmulo de datos falsos y desinformación, el hombre actual se pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Hasta dónde llega la verdad y hasta dónde la fantasía? ¿O cuáles son las fuentes verdaderas y cuáles las apócrifas? ¿En realidad María Magdalena tuvo descendencia con Cristo? ¿O el llamado Códice da Vinci es historia o novela? Bueno amigos, el verdadero investigador o crítico debe hacer a un lado todas aquellas ideas que no tienen un verdadero sustento, así como purificar su mente de toda aquella información proveniente de novelas, leyendas y escritos fantásticos. También debemos tomar en cuenta, amigos, que hay personas que con el interés de dañar a la Iglesia presentan a las autoridades eclesiásticas y al Vaticano como un grupo que busca solo el poder mundano a base de engaños. Pero, ¿qué hay sobre María Magdalena? En realidad es muy poco lo que los textos antiguos y verdaderos mencionan sobre María Magdalena. Son más los textos posteriores y apócrifos de la Edad Media los que le inventan historias fantásticas. Por eso tenemos que ceñirnos a los documentos o fuentes más antiguos y de ellos obtener la información. En primer lugar, tenemos que decir que se ha confundido a María Magdalena con otras mujeres de la Biblia. Aunque a veces se le confunde con otras mujeres, María Magdalena no es la hermana de Lázaro, que era de Betania y que ungió los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo puro. Tampoco es la pecadora pública que visita a Jesús mientras comía en la casa de un fariseo. Llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Esa no es María Magdalena. San Lucas nos dice que María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, era una de las mujeres que seguían al Señor en su predicación. Está al pie de la cruz acompañando a la Virgen María y posteriormente presencia el sepelio de Jesús. Finalmente fue de mañana al sepulcro y vio al Señor resucitado. La Iglesia la recuerda por el amor que manifestó al Señor y por ser la primera persona en la historia que anunció la resurrección de Jesús. Como ven amigos, amigas, la información que nos ofrecen los evangelios, la Biblia, es clara y sencilla, suficiente para comprender la conversión de esta mujer y el por qué comenzó a seguir a su Salvador. María Magdalena no necesita de leyendas o de escritos fantásticos que desfiguren su historia ni la de Jesucristo. Magdalena tampoco necesita de códigos como el Código da Vinci que supuestamente descifren su vida sencilla y transparente. Ciertamente tendrá muchos enemigos que quieran quitarle la santidad y al mismo tiempo reducir a simple humano a Cristo, a su Maestro. Ciertamente habrá muchos que también quieran desfigurar su rostro y hacer complicado el mensaje de Jesucristo para también desfigurar la buena noticia de la resurrección. Así que María Magdalena, una mujer llena de malos espíritus que, gracias al acercamiento de Cristo, tiene una conversión y desde entonces comienza a seguirlo como otras mujeres y acompañando a Cristo en el momento de su sepelio, siendo testigo de la muerte de su Maestro, también se convertirá en testigo de su resurrección. Ella vio la muerte, pero también descubrió la resurrección de Cristo, de la que todos nosotros, como María Magdalena, somos testigos y evangelizadores en el mundo entero. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y como les mencionaba, si alguno de ustedes quiere obsequiar el libro de cuentos para entender el Evangelio a su hijo, algún ahijado, que son pequeñitos, o bien a ustedes como adultos, porque el libro también ayuda a que los adultos entiendan el Evangelio de cada domingo, de este año, del siguiente, porque tiene todos los Evangelios de todos los domingos. Teléfonos de mi parroquia para que lo puedan conseguir: 55-55-66-7744, lo repito, 55-55-66-7744 y 55-5705-5939. 55-5705-5939. Ahí también les darán información sobre las misas gregorianas. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo.
Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.